50 años. No es mala edad, ¿no? Ya se tiene una buena experiencia, se aprendió, o sea que es una buena edad. Ahora somos jóvenes todavía. 50 años se es joven, para un partido se es joven. Pero ya con una experiencia lo suficiente como para decir, bueno, estamos en condiciones de, con credibilidad nosotros mismos, de hacer las cosas que nos planteamos hacer. A su vez, como es un cumpleaños, uno tiene que hablar de nosotros. Y los compañeros que no son del partido podrían decir, bueno, a ver, a los 50 años, esta gente, ¿en qué anda? ¿No? Andan en lo mismo que andaban hace 50 años, ¿qué cambiaron? Bueno, nosotros vamos a decir, primero, somos comunistas y peleamos por el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Bien, vamos a hacer la cortita, hay muchos libros escritos, yo digo, hay que leer, hay que estudiar, pero vendría a ser esa sociedad sin explotados ni explotadores, esa sociedad donde cada uno de los individuos se pueda desarrollar plenamente en relación a sus objetivos, a sus metas, esa sociedad donde a cada uno tenga o reciba de acuerdo a su necesidad y entregue de acuerdo a su capacidad. Y uno podría decir, no es fácil eso, o sea, recibir de acuerdo a su necesidad y dar de acuerdo a su capacidad no es fácil. Es más, hay una vieja anécdota de un reportaje de un periodista francés que le hace a Mao Zedong y le dice algo así, yo la voy a repetir pero no sé si exactamente es así. Le pregunta al periodista francés, bueno, pero dígame, presidente Mao, ¿cuánto se va a tardar en llegar al comunismo? Ya había tomado el poder el Partido Comunista en China. Y Mao le dice algo así como diciendo, bueno, unos 10.000 años. Y el periodista dice, no es un poco mucho, digamos, como diciendo, baje un poco, no podríamos llegar un poco más rápido. Bueno, está bien, le dice Mao, 9.500. O sea, lo que quiero decir con la anécdota es que la lucha por el comunismo es un proceso muy largo, que es una meta, que esto de que cada uno reciba de acuerdo a su necesidad y de que cada uno dé de acuerdo a su capacidad implica transformaciones en la sociedad, en la forma de organizarnos y en la cabeza de cada uno de nosotros. Y eso es muy complejo, eso es muy complicado. Es un proceso donde la sociedad tiene que cambiar sus estructuras, pero cada uno de nosotros tiene que cambiar su forma de mirar las cosas, porque imagínense, piensen en detalle qué significa eso de dar de acuerdo a su capacidad y recibir de acuerdo a su necesidad. Cuando hablamos de socialismo, ya que estamos, no es eso el socialismo. El socialismo es que cada uno reciba de acuerdo a su trabajo. Es un poco menos ambicioso. No es de acuerdo a su necesidad, no, de acuerdo a su trabajo. No es dar de acuerdo a su capacidad, es dar su trabajo y recibir de acuerdo a su trabajo. Lo cual no es poca cosa en este país, en la sociedad actual, donde nosotros decimos, bueno, miren, la verdad, si estamos hablando de lo que estamos hablando todos los días, los que tenemos trabajo perdimos el 15-20% por la inflación y todo. Los que están en la economía social, como se le llama ahora, en semejante recesión se sufre todos los días, aumenta la desocupación, o sea, los dramas de subsistencia, de vida, de calidad de vida más elementales están gravísimos. Entonces, hablar del socialismo sería hablar de que cada uno reciba lo que justamente le corresponde por lo que trabaja. Bueno, eso ya eso es un desafío. Entonces, en primer lugar, nosotros a 50 años decimos, somos comunistas, peleamos por la sociedad comunista, eso es una meta de largo plazo. Antes que eso estaría el socialismo y antes que eso estaría por lo menos ser un país de desarrollo autónomo, nacional, independiente, no subordinado. Antes que lo del socialismo. Para ser un país autónomo, que no sea subordinado, que por lo menos podamos decidir sobre nuestros recursos naturales, que no es el socialismo, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que hacer una reforma agraria, por ejemplo. Porque en la Argentina la tierra está concentrada en pocas manos
encima una gran parte en manos extranjeras, y por lo tanto tendríamos que agarrar y decir, bueno, se rediscute el tema de la propiedad de la tierra en Argentina. Y si acá, digo para algo conocido, si acá tenemos una gente de apellido Pereda que tiene 70.000, 80.000 hectáreas en la estancia Yamuco, yo diría, mire, eso tenemos que discutirlo. Si tenemos una estancia, en Neuquén estoy hablando, ¿no? Como la que en Quemtreu, de 80.000 hectáreas de capitales americanos, yo diría, tendríamos que discutirlo. Si tendremos la estancia Caleufú de 45.000 hectáreas, donde ahí se juntan, dicho sea de paso, el presidente de la Ford, el presidente de la Fiat, el presidente de la General Motors, van a cazar ciervos, pescan un poco de trucha y arreglan los negocios de la Argentina y de Latinoamérica. Digamos, esas cosas, para hablar de lo de la tierra, tendríamos que discutirlo. Y si tenemos que hablar de responder mínimamente a los derechos del pueblo mapuche, que sería tener un territorio y una tierra suficientemente como para desarrollarse económica y socialmente, y eso tenemos que hacerlo con una reforma agraria. Es imposible hacerlo de otra manera. Eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de resolver los problemas. Cuando hablamos de decir, hay el 50%, saqué hace poco tiempo, el 50% de los niños en Argentina están en situación de pobreza. Y la pobreza, a todos los hogares, estaría llegando al 30%. Ahora, ¿cómo se arregla lo del 50% de los niños en la pobreza? ¿Cómo se arregla? Eso tiene que haber un poder que tenga el poder suficiente para redistribuir la riqueza, sacársela a los que se la llevan del país en primer lugar y al que la acumula en forma excesiva y redistribuirla. Bien, eso habría que hacer. Y cuando hablamos de 20%, porque vamos a volver otra vez a 20% de desocupación, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que decir, miren, no puede ser que acá haya empresas que monopolizan el mercado, que quiebran a la pequeña y mediana empresa, que con lo cual se genera más desocupación. Deberíamos tomar las riendas de esos grupos monopólicos, en particular extranjeros, y volcar eso hacia los intereses nacionales. Bien, y si hablamos de la banca, y tenemos que decir, miren, la famosa nacionalización de la banca. No puede ser que capitales extranjeros nos estén manejando las finanzas del país, los bancos, etcétera, etcétera. Y si hablamos del comercio internacional, las exportaciones y las importaciones, digo, tendríamos que nacionalizar el comercio, si no es imposible resolver los problemas de nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos decir, le damos vuelta, lo pensamos, cada tanto lo revisamos y volvemos a lo mismo. Hay que hacer eso para resolver los problemas de nuestro país. ¿Eso qué es? Eso es una revolución. Por eso nosotros decimos somos revolucionarios. Porque, para decirlo en palabras sencillas, para resolver los grandes problemas de nuestro país, hay que barajar y darle vuelta. Hay que barajar y darle vuelta. Eso significa cambiar el estado actual de las cosas. Y cambiar el estado actual de las cosas es cambiando el Estado. Cuando nosotros hablamos de la inseguridad, no podemos pensar que se puede arreglar el problema de la inseguridad cuando las fuerzas de seguridad en la Argentina están cooptadas, más de la mitad, de arriba principalmente hacia abajo, por el narcotráfico. Y narcotráfico y con la DEA, que son los norteamericanos a su vez, dicho sea de paso. Para arreglar ese problema había que cambiar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad en Argentina, hay que depurar eso de arriba hacia abajo. A los de abajo decirle, bueno, en todo caso le damos una oportunidad más, donde metan la pata afuera, y a los de arriba hay que sacarlos todos. Si no, ¿cómo se arregla el problema de la inseguridad en Argentina? Cuando hablamos de los derechos, con la justicia, ¿qué hay que hacer con la justicia? Acabamos de tener el fallo sobre la chica esta, Lucía. ¿Qué se hace con eso? Yo estaba en la marcha en Buenos Aires ese día, las mujeres gritaban perpetua a los violadores, que se vayan todos estos hijos de una gran 7, o sea, decían, acá hay que meter el cuchillo hasta el hueso con la justicia para resolver esos problemas. ¿Eso cómo se hace? Bien, ahí es donde nosotros decimos, con todo respeto, pero le damos vuelta, lo miramos, lo pensamos, y miren, no hay otra posibilidad de resolver los problemas de la Argentina si no se baraja y se da de vuelta, se cambian de raíz las cosas, se destruye el estado actual de este país, que es un estado corrupto de punta a punta, se arma otra fuerza de seguridad, se arma otras fuerzas armadas, se arma otra justicia, se arma otra forma de gobierno, y a partir de ahí, con ese poder popular, podemos hacer estas cosas. ¿Qué?
Esto, resolver el problema del hambre, resolver el problema de la autonomía nacional, resolver el problema de la tierra. Eso todavía no es el socialismo. Por eso nosotros decimos, vamos de a poco, ¿no? Vamos, un primer paso es hacer eso. ¿Cambiamos? No, no cambiamos. No tenemos elementos que nos puedan decir que eso ya no es cierto. ¿Se puede hacer? Y bueno, si lo hicimos en la Argentina en 1810 y 1816. ¿O no fue una revolución? La revolución de Mayo fue una revolución. ¿Qué hicieron? Pusieron todos patas para arriba. ¿Barajaron y dieron de vuelta o no? ¿O armaron un ejército? ¿Armaron un ejército popular? Sí. Dicho sea de paso, vengo de Jujuy, hablando con historiadores de allá, me decían, mira, estamos estudiando lo que fue la guerra de la independencia en el norte argentino. Dice, y ojo con esa idea, porque lo que había acá eran milicias populares, Güemes organizó la guerrilla, había comando conjunto con los pueblos originarios, había coordinación con lo que era ahora Bolivia y Perú, o sea, con los pueblos originarios, porque ellos hacían la guerra de guerrilla, porque estaban ocupados en Perú por los españoles. Entonces la idea de esa del ejército argentino, de uniformecito, dice, no, era el gauchaje, el paisanaje y los pueblos originarios organizados con caudillos en cada uno que se coordinaban. Dice, el ejército como tal de uniformecito, así, el ejército llamado regular, ese tuvo su inauguración lamentablemente en la Argentina con la guerra contra el Paraguay, la triple inacia, el genocidio con los paraguayos, la conquista del desierto y el asesinato de Peñalosa. Por lo tanto, dice, ojo con que recuperemos que lo de la independencia fue con un ejército popular. Eso fue lo que armó San Martín cuando fue a Mendoza, le pidió permiso a los pueblos originarios, juntó a los loncos y le dijo, ¿puedo? Pase, hombre, le dijeron. Es más, lo vamos a ayudar. Y lo ayudaron. Y por eso pudo pasar a Chile y hacer lo que hizo. Entonces, cuando hablamos de revolución, estamos hablando de esas cosas, ¿eh? Pero además también estamos hablando de la Revolución Rusa, que ahí sí ya fueron, en ese momento, decenas de millones de personas. Y después hablamos de la Revolución China, que ahí sí ya fueron como 600 millones en esa época de personas. No hay poca gente la de los chinitos. Ahora, si miramos, eso hoy ya no está. Fueron experiencias que alumbraron un camino, pero que en realidad duraron 30 años la rusa y otros 30 años, 35 años la china. Por lo tanto, nosotros decimos, miren, se puede, pero además recién empezamos. Digo porque después se le cargan muchas responsabilidades a los marxistas, diciéndole, bueno, ustedes al final tomamos el poder en Rusia, tomamos el poder en China, era 1/3 de la población, tuvimos 30 años, resolvimos el hambre de esos pueblos, resolvimos avances extraordinarios, hoy son potencias mundiales por lo que hicieron la revolución. Lo que pasa es que ahora la está usando la nueva burguesía para ser imperialista, pero no serían nada si no fuera por la revolución lo que se hizo en el país. Por lo tanto, tenemos para aprender. Bien. Lenin decía, porque hay que volver a leer los libritos viejos, Lenin decía, para que haya una revolución, los de abajo tienen que mayoritariamente decir no queremos vivir más como estamos viviendo. Los de arriba tienen que estar divididos y tiene que haber un partido que esté dispuesto a hacer la revolución. Esas tres condiciones. Con una de esas tres o dos de esas tres no alcanza, tienen que darse las tres. Podemos tener un gran partido, pero si los de abajo nos dicen basta, queremos cambiar, no va. Podemos los de abajo decir queremos cambiar, pero si no tienen un partido o los de arriba están muy unificados y muy fuertes, es muy difícil. Pero cuando se combinan esas tres, se hará. Así fueron la revolución en China, la revolución rusa. Bien. Hay que decir también, digo esto, porque como perdimos en Rusia y China, porque se restauró el capitalismo y ahora son potencias imperialistas, dicen, bueno, ustedes los marxistas, la verdad que, bueno, nosotros, digo, hay que tener consideración. Rusia hizo la revolución en 1917. Vino la Segunda Guerra Mundial. Tenían 25 años nada más. Enfrentaron, ni bien hicieron la revolución, a 17 potencias extranjeras que los invadieron.
Se la bancaron, lograron ganar y por el 1920, 22, 23, más o menos pudieron acomodarse. Después vino la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo 40 millones de muertos en el mundo. De esos 40 millones, 20 millones los puso Rusia. Rusia puso 20 millones de muertos, que fue enfrentando al nazismo. Esos 20 millones de muertos estaban encabezados por los comunistas rusos, que fueron la vanguardia de la lucha contra el nazismo. Y se dice, algunos historiadores dicen, que en esa Segunda Guerra Mundial solo quedó el 5% del Partido Comunista, el resto murió en la batalla. Y eso fue la contribución que hizo la Revolución Rusa a la derrota del nazismo en el mundo. Por lo tanto, quedaron en una condición muy difícil. Quedaron en una condición muy difícil. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, aguantaron 30 años, después perdieron, se restauró la burguesía y volvió a ser una potencia imperial. Los chinos eran 600 millones de campesinos. Mao dijo, bueno, vamos a hacer una revolución con 600 millones de campesinos. Digo para los que discuten con el marxismo. Dicen, no, Mao innovó en el marxismo y dijo, acá vamos a hacer una revolución con los campesinos. Ahora, bueno, no es fácil hacer una revolución con 600 millones de campesinos. Digo porque lo primero que hizo la revolución china fue darle la propiedad individual, y bueno, después de eso, también, el campesino, ¿cómo es? El campesino dice, lo que es mío, mío, y si eso no, después se trabaja un poco, dice, lo que es mío, mío, después quiero ser patrón, después quiero ser burgués, y después, bueno, esos 600 millones no es fácil. Lo que los chinos dijeron es, miren, es mucho más complicado avanzar después de tomar el poder. En realidad lo más fácil es hacer la revolución y tomar el poder. Después viene lo complicado. ¿Por qué? Porque ellos sí dijeron, los rusos se equivocaron, no vieron que la lucha de clases y la lucha entre los trabajadores y la burguesía sigue estando aunque hayamos tomado el poder. ¿Y dónde está? En cada uno de nosotros y en cada una de las organizaciones. Por eso cuando los rusos decían, no más sindicatos, total tomamos el poder, y todos los obreros del poder, los chinos dijeron, no, ojo, hay que mantener los sindicatos aunque hayamos tomado el poder. Porque los que tomamos el poder nos podemos corromper, nos damos vuelta y tienen que estar los sindicatos para enfrentar esto. Bien, en estos 50 años fuimos estudiando, fuimos aprendiendo, y como dijo el flaco, una de las cosas que aprendimos es cómo era la Argentina. Y cuando estudiamos la Argentina dijimos, bueno, acá hay un fenómeno que es el peronismo, por lo tanto no puede hacerse una revolución en la Argentina si no es con el peronismo, por lo tanto la relación entre los comunistas y el peronismo es un problema estratégico de la revolución en la Argentina. Porque esos son los de abajo, son los que tienen que decir, no queremos seguir viviendo más como estamos y vamos a cambiar las cosas y poner las cosas en otro lugar. Aprendimos de la Argentina y aprendimos de la teoría, porque algunos polemizan con los marxistas y dicen, bueno, ustedes no vieron, Marx no vio el imperialismo, porque no había imperialismo en esa época, eso lo vio Lenin, entonces escribió. Marx no vio el patriarcado, bueno, a ver, Engels escribió la familia, la propiedad del Estado, el origen del patriarcado. No lo vio, lo estudió y ese sigue siendo válido. Digo esto porque ahora que estamos discutiendo todo esto, los derechos de la mujer y todo eso, hoy estaba escrito y decía, bueno, el que está a favor de los derechos de la mujer es feminista. Si es así, somos feministas. Si es así, somos feministas. Ahora, si estamos hablando de cómo se cambian las cosas y cómo se transforman las cosas en la Argentina, nosotros decimos, miren, no es posible la liberación de la mujer si no hay liberación del pueblo argentino. Y para que haya liberación del pueblo argentino tiene que haber una revolución. Por lo tanto, el estar a la cabeza de la lucha por los derechos de la mujer no implica que no dejemos de decir que para que haya liberación plena de la mujer tiene que haber liberación plena del pueblo argentino. Y eso sí puede ser una polémica con las distintas corrientes del feminismo, del cual aprendemos mucho. Porque si hay una clave que los comunistas tenemos, es que tenemos que ser estudiosos y trabajadores. Y cuando se trata de estudiar, hay que estudiar a todas las corrientes que hay. Y hay muchas contribuciones muy valiosas que el feminismo nos puede dar. Pero cuando hablamos de cómo se resuelven los problemas de nuestro país, nosotros decimos, miren, le damos vuelta, lo estudiamos, lo seguimos viendo y llegamos a la misma conclusión. Hay que hacer una revolución en la Argentina.
Hay que preparar un partido para que haga la revolución y tenemos que fundirnos con el pueblo para que sea la mayoría del pueblo la que diga vamos y hacemos eso. Bien. ¿Eso cuánto se va a tardar? Diría el periodista francés. Bueno, estamos trabajando. Estamos trabajando pacientemente. Lo primero que hay que hacer es no dejar de hacerlo, no dejar de decirlo y prepararnos para eso. En el mientras tanto, nosotros tenemos ahora a un gobierno, que es el gobierno de Macri, que nos está destrozando. Nos está destrozando. Está entregando al país, nos está hundiendo en la peor de las miserias, está agravando todos los males de nuestro pueblo. Por lo tanto, hay que pararlo. La urgencia hoy es pararlo. Pararlo es cada día con la lucha de cada uno de nosotros, con la lucha contra el ajuste, en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de la industria nacional, en defensa de la soberanía, en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de los derechos de los pueblos originarios, en defensa de los derechos de los campesinos, en defensa de todo eso, pararlos día a día. Ahora, ¿hay que sacarlos? Sí, hay que sacarlos. ¿Cómo lo sacamos? Como se pueda. Como se pueda. Vamos a probar todas las posibilidades. Ahora, el año que viene hay elecciones. Existe la posibilidad de sacarlos y vamos a hacer intentos. ¿Es una revolución? No, no es una revolución. Es tratar de, en unas elecciones determinadas, en un contexto determinado, ver si es posible sacarlos. Bien, nosotros decimos, miren, pensando en el 2019, pensando en el hoy, luchamos. Pensando en el 2019, y bueno, ojalá pudiéramos armar un gran frente popular y nacional. Cuando decimos popular y nacional, no decimos nacional y popular, le queremos dar un condimento, digamos, no es distraído, digamos, le queremos dar un condimento de la necesidad de algo muy popular, ¿no? Un frente popular y nacional que sea capaz, ojalá en lo posible, que se proponga disputar en las elecciones el gobierno del país. ¿Eso es posible? Y nosotros vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar. ¿Y a quién hay que juntar? A todos los que están en contra de la política de Macri. Ajá. ¿Y quiénes son esos? Y bueno, todos los que no son macristas. Sí. ¿Los kirchneristas también? Sí. Digo para recoger lo que dicen. Sí. Con los kirchneristas también. ¿Por qué? Porque están en contra de Macri. Pero, y las discusiones, y sí, las discusiones con eso las vamos a hacer. Pero no vamos a hacer como este muchachito, no quiero, perdón, lo respeto, pero que decir, el problema es la corrupción, ¿no? El problema es que no vengan los corruptos. No, eso es una tontería, la verdad, nosotros no pensamos. No pensamos. El problema son, en todo caso, es, che, a ver, revisemos lo de Chevron, revisemos lo de la asociación, revisemos lo de la megaminería, pero no por un ambientalismo dogmático, que dicho sea de paso hay que trabajar el tema de la sustentabilidad ambiental. Pero no es desde ahí que estamos contra la megaminería. Estamos contra el saqueo. Revisemos lo de Vaca Muerta, por lo menos mínimo, decir, bueno, que los recursos queden acá, que haya industrialización en origen, que no haya expoliación y un poco de control en relación a los desastres ambientales que están haciendo. Eso sería un paso importante y sería un paso importantísimo. No es poco eso. Y de ahí un poco de desarrollo de la industria nacional, y sí, generación de puestos de trabajo, sí, defensa del trabajo genuino nuestro, y sí. Y alrededor de eso se puede avanzar en los derechos de los pueblos originarios, y sí, podríamos hacer varias cosas. Bien, eso lo podemos plasmar en un programa, en un frente, y decir, aunque sea eso, vamos a derrotar a Macri y llegar a esos resultados. Y podríamos hacer, nosotros creemos que hay la fuerza suficiente en la Argentina para poderlo hacer. Y eso también, además es así, hay que hacerlo con el kirchnerismo para ponerle todas las letras. Y algo que estoy hablando a mis compañeros, no a nuestros amigos visitantes. Eso es así. Y en la provincia, y miren, en la provincia está mejor todavía. La verdad, está mejor. Hay una coyuntura, se ha dado una coyuntura donde podemos decir, hay condiciones para juntar una fuerza determinada para ganarle al MP en las próximas elecciones, que encima van a ser el 10 de marzo. Por eso las apuró, porque sabe que está hasta las manos y que existe esa posibilidad. Eso existe. Y pues, ¿por qué nos interesa tanto? Porque nosotros en realidad no somos anti-MPN,
Ojo, porque en una época nosotros decimos, miren, eso sería como ser en algunos casos casi antiperonistas. No, nosotros no somos anti-MPN. Al viejo Felipe uno puede decir, ya, se le puede dar la mano, tranquilamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que el actual gobierno o hegemonía en el MPN, que es lo de Gutiérrez, es la alianza con el macrismo, que es el principal drama que tenemos los argentinos en este momento. Y eso está sustentado centralmente en el botín de Vaca Muerta. Y eso entonces tiene que ver además con las potencias imperialistas más directas, porque hay que decir que todos se hacen los rulos con Vaca Muerta y pasa a ser el único lugar donde habría algún tipo de inversión. Ahora, es toda inversión de los grandes monopolios creadores. O sea, estamos golpeando al MPN y las elecciones provinciales al caracú del eje dominante en la Argentina y al caracú de la esencia o uno de los aspectos centrales de la política de Macri. Por eso nosotros decimos, mira, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena hacer el esfuerzo y un frente lo más amplio posible, porque además se puede. No está dicho, es una coyuntura donde en este momento podríamos decir que si logramos en concreto que el Frente Neuquino del cual participamos se pueda consolidar en un acuerdo con el Partido Justicialista, se puede ganar. Lo digo así sin medias tintas, Por lo tanto tenemos que pensarla muy bien. Nosotros decimos vamos a trabajar para eso. Eso no quita que no discutamos, y además todas estas discusiones son complejas, son complicadas, hay que juntar mucho disperso, hay que juntar mucho diverso, pero no estaría mal darle un golpe a las clases dominantes en la Argentina, porque darle un golpe a la hegemonía del MPN con Macri en relación a Neuquén, a la importancia estratégica que tiene el pueblo de Vaca Muerta, sería un buen golpe a esto que nos está gobernando a nosotros. Y encima de eso lo tenemos el 10 de marzo, por lo tanto tienen importancia política nacional porque son las primeras elecciones de gobernador que va a haber. Entonces va a marcar tendencia también. Por lo tanto, después de hablar de los 50 años que tenemos encima, después de decir, miren, a los 50 años, que ya estamos maduros, sería así, jóvenes pero maduros, recogemos, revisamos, miramos y decimos, mira, seguimos pensando que hay que luchar por el comunismo, seguimos pensando que hay que luchar por el socialismo, seguimos pensando que hay que hacer una revolución, y mientras tanto nos preparamos para eso y trabajamos con eso, con el pueblo argentino, hay que pararle la mano a los enemigos que hoy en este momento nos están atacando, ajustando, agrediendo. Eso es la política de Macri, eso en la provincia es la alianza de Macri con el MPN, y vamos a aprovechar y queremos aprovechar las elecciones para ver si le podemos dar un golpe muy fuerte. Y desde esa perspectiva vamos a las elecciones, o proponemos ir a las elecciones en la provincia, trabajar, ojalá se dé, y trabajar a nivel nacional para ver si es posible, cualquiera sea lo que hagamos en ese camino y cualquiera sea el resultado, si ese es el rumbo, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar lo que venga. Sea si se puede coronar en la provincia, sea si se puede coronar en la nación, o sea si no se puede coronar. Esa es la clave. Así que no necesitamos cambiarnos el nombre, no necesitamos decir que no somos comunistas, no necesitamos decir que no queremos hacer una revolución, todo eso lo queremos hacer, estamos empecinados, estamos abiertos, estudiamos, vamos a, como una esponja, mamar, adherir de todas las teorías que estén dando vuelta, que enriquezcan a nuestra teoría, y con eso nos vamos a fundir con el pueblo para tratar de cambiar la realidad actual que tenemos. A los 50 años diríamos que es un festejo más o menos razonable. Gracias.